Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes Reflexiones de Ginacalo Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. Hola familias, bienvenidos a el segundo día del mes de junio, recordándoles que es muy importante que cada día hagamos nuestra oración, nuestra devoción matutina a nuestro Dios, aunque para el mundo Él está por allá en el tercer cielo y se ocupa es de las cosas como muy extraordinarias y grandes. Recordemos que Él se ocupa de cada una de las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros le pedimos, que nosotros le buscamos en oración, pero vayamos a Él, no perdamos de vista a nuestro Salvador, leamos la palabra de Dios, este maravilloso libro que Él nos ha dejado, el mejor texto, porque allí encontramos todas las cosas que son buenas para nuestra vida, que nos ayudan, que nos edifican, que nos construyen, que nos alimentan, que nos quitan la tristeza, la depresión, que pronto nos bajan un poco cuando estamos muy eufóricos o cuando estamos de pronto con muchos castillos en la cabeza. Vayamos a ese libro de texto, vayamos a la oración, pidámosle a Dios ese refuerzo espiritual que cada día necesitamos. Vayamos a esa fuente de agua de vida que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Muy bienvenidos, les saluda su amiga Ginacalo Ortiz, hoy con conflicto y valor, junio 2, falso arrepentimiento. Y el versículo lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Saúl vio que Samuel no venía más para instruirlo, comprendió que el Señor le había rechazado a causa de su mala conducta, y desde entonces parecía que su carácter iba de un extremo a otro. Sus sirvientes muchas veces no osaban aproximarse a él porque parecía loco, violento y ofensivo. Frecuentemente se mostraba lleno de remordimientos, estaba melancólico y a menudo temeroso, a pesar de no haber ningún peligro. Siempre estaba lleno de ansiedad, no quería que se le molestase estando del mal humor y a veces no permitía que nadie se le aproximase. Con demente energía solía repetir proféticamente dichos contra sí mismo, aún en la presencia de sus gobernadores y del pueblo. Los que eran testigos de esas extrañas exhibiciones de Saúl le recomendaron la música por su influencia sedante sobre la mente cuando estaba así turbada. Por la providencia de Dios le informaron sobre las habilidades musicales de David. Los hábiles arpegios de David sedaban el espíritu acongojado de Saúl. La influencia de los sublimes acordes de la música que escuchaba desvanecía la melancolía que se había posado sobre él y llevaba su mente excitada a un estado más feliz y racional. Saúl perdió toda su fuerza porque falló en obedecer a los mandamientos de Dios, la regla de su vida. Es terrible para un hombre poner su voluntad contra la voluntad específicamente revelada de Dios. Todo el honor que un hombre pudiera recibir sobre el trono de un reino sería una pobre compensación a cambio de la pérdida del favor de Dios debida a un acto de deslealtad al cielo. La desobediencia a los mandamientos de Dios solo pueden traer como resultado final el desastre y la deshonra. Tan ciertamente como designó a Saúl para el gobierno de Israel, Dios ha dado a cada hombre su obra y la lección práctica importante que debemos aprender es llevar a cabo el trabajo que se nos ha encomendado de tal forma que podamos contemplar nuestra foja de servicio con gozo y no con dolor. Familias, inicio con este párrafo. Cuando Saúl vio que Samuel no venía más para instruirlo, comprendió que el Señor le había rechazado a causa de su mala conducta y desde entonces parecía que su carácter iba de un extremo a otro. Sus sirvientes muchas veces no osaban aproximarse a él porque parecía loco, violento y ofensivo. Frecuentemente se mostraba lleno de remordimientos, estaba melancólico y a menudo temeroso, a pesar de no haber ningún peligro. Siempre estaba lleno de ansiedad, no quería que se le molestase estando de mal humor
y a veces no permitía que nadie se le aproximara. ¿Qué características las que encontramos en este párrafo? Se había convertido en bipolar, en loco, en violento, era ofensivo, era ansioso, era melancólico, él estaba temeroso. ¿Qué actitudes, qué comportamientos tan destructivos? Y si eso te está pasando a ti o me llega a estar pasando a mí, es porque nos hemos alejado de la fuente de vida, de la rama, del árbol que nos da esa savia, esa vid, que nos alimenta, que nos nutre, que nos capacita, que nos dice, a ver, que nos baja como ese furor. Mire que me encontré esta tarjetica tan linda que se las estoy compartiendo en este momento. Estudie la palabra para que su fe no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es una realidad. Si no leemos la palabra de Dios, nuestras emociones van a estar extremadamente desordenadas. Por eso es que este librito de texto todos los días debemos leerlo. Hay muchas personas que dicen, ay, pero es que yo ya lo he leído como 2 o 3 veces. Vuelva a leerlo, porque cada día, para cada situación que de pronto estemos atravesando, Él nos está hablando y nos está diciendo cuál es la solución, qué debemos hacer, si avanzar, si detenernos, si esperar, si, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer ante todas ese tipo de cosas. Así que, queridas familias, nuestra invitación, como sigue siendo, es a que nos refugiemos en los brazos de nuestro Dios y a que leamos su santa palabra. Si nosotros no nos escudamos con esta armadura que es tan importante para nosotros, vamos a perecer. Estamos viviendo unos tiempos que creo que cada uno de nosotros los estamos viendo, desastres, bueno, una cantidad de cosas que advierten la segunda venida de Cristo. Estamos de pronto en este momento, estamos en el juicio, allí en el cielo. Puedes estar pasando tú, estoy pasando yo. ¿Cómo nos estaremos encontrando? ¿Hallados culpables, hallados faltos o bendecidos? O Dios nos dirá, ya, este queda sellado, este pueda pasar. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a poder encontrar el camino, la guía, la luz. Pero tenemos que hacerlo de rodillas, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sentir el gozo y el gusto por leer su santa palabra, a que nos ayude, a que nos guste levantarnos a orar. Debemos pedirle eso, debemos contarle, Señor, no quiero orar, no me gusta orar, me quedo dormido, pienso en otras cosas cuando estoy llorando. Dios, en su bondad y en su misericordia, empezará a ayudarnos con el poder de su Espíritu Santo a sentirle esa agradabilidad, ese gusto por orar y por leer su palabra y por sobre todo por obedecerla. Bendecido día, queridas familias, que Dios nos ayude a que cada día realmente le busquemos de corazón. Así es. Shalom.